aquí hacemos el teorema. Anotamos el teorema de Bernoulli. ¿Cuántas fórmulas te va a permitir sacar? 10. Ok. Y se pone modificada porque voy a colocar las palabras bomba, turbina, etc. Ok. Entonces podemos trabajar con carga o con energía. Entonces el ejercicio nos va a decir, este es el problema 5-72. A partir de los problemas 70, 80, ya son de nivel de posgrado. Fíjense, ya de posgrado. No, los problemas que tal vez estas notas, si tú haces una maestría en ingeniería química en procesos, seguro que estás haciendo este tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, por favor, si quieres una maestría, no se salgan de la línea de ingeniería. Entonces se está bombeando agua desde un lago grande, fíjense, lagos, esto se ocupa para lagos, ríos, hasta un depósito que está a 25 metros arriba del fluido. Entonces siempre la altura, para que no estemos fallando acá, siempre la altura es en función del líquido. Si esta es la altura del líquido, aquí también tenemos una altura de líquido. Para nosotros siempre este va a ser nuestra delta de Z. Si yo quiero aquí trabajar con nuestra delta de Z, sería nuestra delta de Z esta. Este sería nuestro delta de Z, que normalmente es con un gradiente positivo. Entonces hay que trabajar con gradientes positivos, no con gradientes negativos, porque aproximadamente eso es nuestra diferencial de Z. Yo no lo hago con diferenciales, pues obviamente es un eje de coordenadas. Por ejemplo, si fuese este ejercicio, entonces nuestro Z sería este. Desde aquí hasta acá, pasamos sobre la parte de función, y este sería nuestro delta de Z, y normalmente es positivo, perdón, debería llegar hasta abajo, ¿no? Hasta el nivel del líquido. Entonces no se vayan a confundir porque después es de líquido a líquido. Ahí tendríamos nuestro Z, nuestro delta de Z. Si nosotros queremos ver dónde están las deltas de velocidad, entonces debe ser con los diámetros, pero aquí no tenemos un diámetro. Aquí sí tenemos una diferencia de diámetros. Entonces aquí la velocidad 1 y velocidad 2. Entonces aquí tenemos un gradiente de velocidad. ¿Ok? O una diferencial de velocidad. ¿Ok? Aquí tenemos gradientes, o también una diferencial de zetas. ¿Ok? Aquí también tenemos la diferencial de zetas. Ajá. Y aquí tenemos una diferencial de velocidad, porque tenemos dos tipos de diámetros muy diferentes. Diámetro 1 mayor que el diámetro 2, y entonces aparece una diferencial de la velocidad, o un gradiente de velocidad. Aproximadamente. Otra letra que trabajamos nosotros es la presión. Entonces, ¿dónde tenemos aquí la presión? La presión normalmente la tenemos, si es un sistema abierto, normalmente tenemos una presión P subíndice 1 acá, y va a llegar a una P subíndice 2 acá. Y entonces también tenemos un gradiente de presión. Si tenemos un problema como estos, acuérdense que no los preparo para resolver el examen ETS ni nada, sino para que te vayas a la industria y establezcas condiciones. Aquí sería presión 1 y aquí sería la presión subíndice 2. Aquí tenemos presión subíndice 1 y aquí tenemos la presión subíndice 2, y también tenemos un gradiente de presión o una diferencial de presión. Entonces ya tenemos las tres variables. Cuando por lo regular hay un tanque que esté bloqueado o presurizado, podemos tener, cualquiera de esos ejercicios puede tenerse, podríamos tener algo así, un tanque, pero que tenga un domo, ajá. Y cuando tienen ese tipo de domos, entonces tenemos ya una presión diferente. Entonces normalmente lo que se hace es a través de un tanque, o algunas veces son abiertos. Por lo general en la industria petrolera, estos son abiertos. Aquí viene la bomba, y aquí viene su tanque, pero aquí usamos un tanque con presurizado para que no gastemos tanto dinero en usar watts en la bomba. Y entonces aquí tenemos nuestra presión P subíndice 1 y en comparación de la P subíndice 2. Ajá. Si este está abierto a la presión, tendríamos la presión atmosférica, y aquí tendríamos nuestra presión número 1. Entonces la presión subíndice 1 es mayor que la presión subíndice 2. Y entonces si aquí tenemos un gradiente de
presión. Aquí sí aparece un gradiente de presión, un diferencial de presión. Pero acá en estos casos, este gradiente de presión para sistemas abiertos, ese está abierto a la presión atmosférica, ¿Cuánto vale la diferencial de presión? Acá para estos ejercicios, la presión igual con 0. Aquí la presión, la diferencial de presión igual con 0. Y acá no. Aquí las diferenciales de presión, ¿cómo son? Diferentes. Entonces la presión subíndice 1 debe ser mayor que la presión subíndice 2 para que podamos impulsar el fluido. Y aquí entonces la diferencial de la presión o el gradiente de presión es diferente de 0. Entonces va uno viendo los casos. ¿Okay? En general, entonces en el libro del BIR desarrollan toda la ecuación completita. Pero nosotros no somos de físico-químico, en este caso fenómenos de transporte, físico-matemáticos. Y en la parte de fluidos también aparecen algunos casos. Si se fijan, hay resumen. En el capítulo número 5 se resumen los casos. No tanto de tuberías, pero sí hay algunos ejercicios. Bueno, entonces como nos dan el dato, por ejemplo, dice 25 metros arriba. Entonces tenemos un punto número 1. ¿A qué se refiere? A la altura. Entonces aquí tenemos 25 metros arriba, ¿no? Es la diferencia de presión, la diferencia de altura. Después viene otro dato que nos dice que es a razón de un caudal volumétrico. Nos dan un caudal volumétrico de igual a 25 litros por segundo. Quiero subir 25 litros por segundo a través de una bomba y nos dan potencia en la flecha. Eso significa que lo que se están dando, el dato que te están dando, ¿cuál es realmente? Si vamos acá, te están dando básicamente la electricidad. ¿Okay? Entonces, el W de la flecha o la del motor, aquí al conectar, aquí pongo un dibujito sobre una clavija, el motor, aquí realmente nos están dando el W de la parte eléctrica, o también conocido como W de la flecha. ¿Y cuánto estamos consumiendo de energía eléctrica? ¿Cuánto dice? 10 kilowatts. Vamos a conectarnos y esa bomba va a ocupar 10 kilowatts. Y si va acompañada de una cantidad de energía, pues también debe ir acompañada de una eficiencia. Algunas veces nos piden calcular las eficiencias. ¿Ok? O la debemos de calcular o nos las dan. Bueno, aquí dice el siguiente, dice, si la pérdida irreversible de carga del sistema en tuberías es de 5 metros, vean, aquí vamos a introducir otra letra. Pérdida irreversible. ¿Quién es la pérdida irreversible? Todos los accesorios. Entonces los accesorios nos dan el valor de H, de HL, también conocido en energía como la letra E, y ahora sí, se llama E, mecánica, ion perdida, por los accesorios, también ambos se llaman energía mecánica perdida. Entonces, si nosotros el día de mañana tenemos ya accesorios, codos, T y todo eso, va a aparecer una letra, que va a ser el valor de la letra H, LO, también conocida como la letra E, mecánica. Ya no se pone mecánica, sino simplemente perdida. ¿Cuánta energía mecánica tenemos por perdida? Pero eso es cuando ya tenemos accesorios. Cuando no tenemos accesorios, hacemos un balance sin problemas. ¿Cuál es lo real? ¿Cuál es la condición real? Ya con accesorios. Entonces, hacer un ejercicio con accesorios no es que sea difícil, sino que es muy laborioso. No puedo poner un examen que tenga 4 problemas con accesorios. Diría la locura, ¿no? Pero vamos a tomar en cuenta, vamos a tratar de hacer el examen que pusieron el ETS, lo vamos a tratar de hacer acá. El examen de inclusión de flujo de fluidos el ETS, que viene con accesorios, el maestro Cerda, lo vamos a hacer acá, lo hacemos tan calmito, ¿vale? Para no tener dudas. Entonces, tenemos ya el dato de watts, tenemos energía, tenemos altura. ¿Qué más dato nos pide? Si la pérdida irreversible del sistema es de 5 HL, entonces aquí la pérdida irreversible son ¿cuántos metros? HL, ¿cuánto vale? 5 metros. No nos los dan como energía, nos los dan como carga. Entonces la fórmula más sencilla para resolver este ejercicio es con la ecuación de carga. Para no estar convirtiendo ahora sí todo lo demás en energía, sino simplemente con carga. ¿Qué más información nos da? Dice
determine la eficiencia mecánica de la bomba. Hay que determinar nosotros la eficiencia, esta que reúne a las dos. ¿Cuánto vale esta eficiencia? ¿Cuánto vamos a aprovechar de estos 10 kilowatts? ¿Cuánto debemos de aprovechar de esta energía? Recuerden que toda la energía no se convierte en lo que llamamos energía neta. Esta es aparente, esta es la que vamos a usar neta para que podamos resolver. Vamos a calcular nosotros primero a esta cochinada que está acá para poder juntar estas letras que están acá con esta que está acá, y entre estas dos sacamos la eficiencia para saber con cuánto vamos a trabajar. Entonces les pido, por favor, traigan sus conversiones, traigan sus fórmulas. No es un examen como para que yo los repruebe. Hay muchos que ya ahorita van reprobando en el primer departamental por X motivo, no sé, fenómenos de transporte o la libreta. Repito, hay libretas muy chafas, pero muy chafas. Ya vieron más o menos un puntaje. Entonces ahorita normalmente los que sacan 2, 2.5 y ven un detalle, seguramente que mejoran ese detalle si me lo preguntan, y seguramente que alcanzan los 3 puntos, pero tienen que ver los detalles. Yo algunas veces soy muy exigente tal vez con ustedes, que les diga, es que la libreta, por eso profe me está chingando. Sí, porque algunas veces desanjan esas palabras. Me está chingando por eso, profe, me está jodiendo por eso. Pues sí, porque vean, nosotros como ingenieros debemos ser muy cuidadosos con los formatos, muy cuidadosos. Eso lo aprendemos desde bachillerato. Y si tuvimos maestros de física, matemáticas, más de física, no tanto de matemáticas, de física, siempre el maestro de física decía, texto, bien hechecito el texto, planteamiento, el esquemita, por ejemplo, por poner un caso, por ejemplo, no sé si vieron ustedes muchos problemas de fuerza normal y balance de fuerzas en el espacio, ¿no? Entonces todos esos hacían el esquemita y después hacían un dibujo de caída libre o de movimiento libre, ¿verdad? Con los teoremas de Bañón y todo eso. Y después sacaban ustedes todas unas ecuaciones, ponían datos y ecuaciones. Por eso yo digo, ¿dónde perdieron esa capacidad? ¿Dónde? Entonces eso de, voy a hacer un pinche esquema y el texto me lo doblas como pinche acordeón, pues no, eso no sirve. Tiene que ser un solo formato. Si vas a ocupar toda la libreta en forma horizontal, ocupa todo en forma horizontal. Vas a hacerlo en vertical, ocupa todo en vertical. ¿Okay? Pero mantén un formato, porque cuando lleguen a la industria va a ser obligado a manejar formatos. Y va a ser para ustedes más fácil porque esos formatos se llenan en forma digital, los imprimes y a esos formatos se van muchas veces con tablas dinámicas. Por eso te pido que de mañana toma un curso de Excel avanzado. Ahorita va a haber mucha chamba, ya vieron cómo se desmadró todo Acapulco, ¿no? Yo fui apenas a Acapulco y me lancé el sábado en la madrugada y sí estaba. Bueno, ahora casi no nos hizo daño mucho porque estábamos en un complejo residencial. Entonces ahí hay gente que cuida tu casa, aunque sí lo rompieron los cristales, se rompieron. Pero imagínate los que no están en ese tipo de grupos residenciales. Sus casitas estuvieron mal, entonces la gente va pidiendo, bueno, esto no va a ser no se va a arreglar esto en 3 meses, va a pagar. Bueno, entonces, hablando de carga, entonces establecemos la ecuación de carga. Nos va a recordar la ecuación de carga, recuerda que debe de venir la ecuación de Bernoulli y viene la primera ecuación de Pascal. Y el Pascal, cuando ocupamos la de energía, siempre vamos a tener una condición, una variable que se llama flujo máximo. Hay que encontrar la masa. ¿Okay? Pero cuando hablamos de carga, no aparece en la ecuación masa. Entonces aparece básicamente el teorema de Pascal. Y cuando estamos hablando del teorema de Pascal es que estamos despejando la letra H. Y el Pascal nos dice que es presión es igual a densidad, gravedad, altura. Entonces lo que estás despejando es la letra H. Entonces si despejas la letra se te queda presión, densidad, ¿verdad? La altura ya la tienes acá y la gravedad, ¿no? Ok, entonces ya tenemos el valor de 1. Continuamos acá, alfa 1, recuerda que el alfa, trabajamos con flujos turbulentos y con flujos laminares. Normalmente, por eso digo en fenómeno de transporte, ¿para qué hacer tantos problemas? Pero alfa 1 y alfa 2 normalmente son de flujo turbulento. ¿Cuánto vale alfa 1 y alfa 2? Normalmente vale 1. Para un flujo turbulento.
turbulento. Si esto es cierto, seguimos acá. La velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿De dónde viene esta expresión? Del teorema de Torricelli. Después viene la altura, entonces se indica con las letras Z. ¿Ok? Z. No se usa la letra H porque la letra H está restringida para usarla para bombas y turbina. Y la letra H nos indica a nosotros la letra inicial en inglés de lo que llamamos altura. Por eso viene la palabra H, altura en inglés. Entonces, normalmente esas están dedicadas a la... No manejan ni la X ni la Y, manejan por eso la Z. Por eso cuando llevan ustedes fenómenos de transporte, normalmente las verticales les ponen Zetas. ¿Ok? Y después aquí viene otras letras. Ahora sí, la letra H, que es la altura, para la bomba útil va a ser igual. Lo igualamos. Otra vez tenemos las salidas. Presión 2, densidad 2, gravedad. Más el valor de alfa 2, velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Más el valor de Z subíndice 2. Entradas, salidas, la energía de una turbina, y eso es para igualar estas dos. Más el valor de H, tenemos que tener una pérdida. De estas dos, de esta con la real, nos surge nosotros muchas veces la eficiencia. Esta con la real nos surge la eficiencia, y esas son pérdidas. Entonces, si ya nos dan directamente el valor de HL en pérdida, no nos dan energía, lo más fácil es usar la ecuación de carga. Entonces, te estoy comentando todo esto porque te vas a enfrentar con cuatro ejercicios. Tienes que tener la habilidad. El ingeniero siempre trabaja bajo presión. Si el ingeniero trabaja bajo presión y lo resuelve, no hay ningún problema. Pasamos ahora, en lo que es fenómeno de transporte, pasamos de una ecuación general, donde aparecen diferenciales de presión, diferenciales de velocidad y diferenciales de altura, a una ecuación particular. Y de la ecuación particular partimos de las condiciones frontera. Entonces hay que trabajar con condiciones frontera. Y muchas veces los profesores hacen una estupidez en todos los ejercicios, ponen integral. Y entonces cuando hablas de la integral de dx y te ponen, pues cuando, o de r, por ejemplo, integral de dr en r. Pues desde que r es igual con 0 hasta r igual con r mayúscula. Y todo te lo hacen con integrales, cuando no debería de ser así. Eso es para los matemáticos, para los físicos. Nosotros somos ingenieros, nosotros no podemos trabajar con integrales. Nosotros trabajamos con una palabra que se llama condición frontera. ¿Cuáles son las condiciones frontera? Pues básicamente son las que van a aparecer en nuestro esquema. Las que debemos de tener cuidado son la presión, comparar la presión 1 con la presión 2, la velocidad, ¿qué sigue? La velocidad 1 con la velocidad 2, ¿qué sigue? El valor de Z1 con el valor de Z subíndice 2. Esas van a ser nuestras condiciones frontera. Si los sistemas están abiertos, un caso como este sería como un caso como estos que tienen las presiones abiertas. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, voy a dividir porque si no se confunde. Otro esquemita. ¿Okay? Entonces, normalmente cuando tenemos presiones, abajo este punto que está acá, que es un fluido que es agua, normalmente manejamos agua, trabajamos con una presión que es la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica con la presión atmosférica acá es un sistema abierto. Entonces, las diferenciales de presión, ¿cómo son? Iguales. Entonces, este es igual con 0. Seguimos ahora otra vez con la variable velocidad. ¿Cómo está este fluido que no pasa todavía por la tubería? Ya cuando pasa por la tubería, entonces hablamos de un teorema que se llama teorema de Euler. Y entonces en el teorema de Euler nos dice que la velocidad 1 por el diámetro 1 al cuadrado es igual a la velocidad 2 por el diámetro 2 al cuadrado. ¿No? Así nos dice el ejercicio. Entonces, pero esto ya estamos cuando estamos hablando de tubería. Pero mientras el sistema sea abierto, no estamos hablando de ningún punto de tuberías. ¿Vale? Entonces no se confundan. Maestro, van ocupados cuando ya el fluido pasa por las tuberías. Entonces, por el momento, ¿cómo están las moléculas aquí en forma ordenada? Entonces tenemos una velocidad equivalente a una velocidad que está en estado estacionario, es igual con 0. Y vamos a llegar a otra posición estacionaria. Las moléculas no se van a mover en forma vertical, solamente van a estar en este nivel. Entonces, cuando este se va vaciando, se supone que el líquido se va recuperando. Cuando este se va vaciando, imagínense, por acá tengo una salida,
pues también se va recuperando el nivel. Eso se conoce como un régimen estacionario. No es porque esté quieto, yo quiero que se mantenga el nivel aquí y aquí tengamos una válvula. Siempre que llegue a este nivel de líquido, se abra la válvula en forma automática, pero que se mantenga siempre la misma altura. Entonces, es importante todo esto porque de ahí se desarrollan los calentadores, los Bosch, y todo eso se basa en mantener un flujo constante en temperatura. Ábrete más gas para que se caliente el agua. Si abro más el agua fría o el agua caliente, pues aliméntate más de gas. Entonces, en eso están los calentadores. Bueno, siguiendo este proceso, entonces decimos que la velocidad parte del régimen estacionario. Como es un lago, pues nunca se va a notar el cambio. Si este es un tanque, seguramente si se abre la válvula se va a notar un cambio, pero tú quieres que siempre esté lleno, entonces siempre va a estar alimentado por la bomba. Entonces generas un sistema que más adelante creo que van a llevar sistemas neumáticos, una cosa así, ¿no? En el laboratorio. No sé si van a llevar esos electroválvulas y todo ese rollo. Bueno, entonces tenemos una igualdad. Tenemos una igualdad. Vamos a suponer que no hay tanque. Si no hubiese tanque, entonces sí hay una velocidad de salida. Ahora vamos a hacer un ejercicio donde no hay un tanque. Entonces, es un resumen. Pueden sus notas. Ahora los valores de Z1 y Z2, pues normalmente, como te digo en todos los casos, los valores ¿cómo deben ser? Positivos. Entonces, para que sea positivo el valor de Z1 y Z2, normalmente tienes un valor mayor el valor de Z2 que menor el valor de Z1. Pues para que sean gradientes positivos. Entonces normalmente a este valor que está acá le das el valor de Z1 igual con 0. Aquí fue 0, bueno, vamos a borrar 0. Entonces normalmente eliminas a este valor, pero algunas veces sí puedes tener otro tipo de alturas, porque hay maestros que están un poco enfermos y te dan otras alturas que no sean las de líquido, entonces tienes que tomar la del envase, en base a esa altura. Pero normalmente es de líquido a líquido, de Z1, que el valor de Z subíndice 2, y el de Z subíndice 2 pues son 25 metros. Entonces comentas tú que el Z1 y Z2 son diferentes. Entonces vas a ver las variables. Los valores de presión los puedes eliminar porque es un sistema abierto. ¿Okay? En el proceso, la velocidad 1 y la velocidad 2 también las eliminas. No te preocupas por el alfa, porque no tienes ya un valor, es un producto. Después vas checando el valor de Z1 le das el valor de 0 por ser punto en el origen, y el valor 2 no lo eliminas. En el fenómeno que pasa el líquido a través de la bomba, pasa a través de una bomba, y como pasa a través de una bomba, pues esto no lo puedes eliminar. En el proceso del camino del líquido no pasa a través de una turbina, entonces te vale 0, pero ahora sí nos están dando un valor. Un valor de HL, entonces nuestra ecuación general se convierte en una ecuación particular. ¿Ok? Entonces, algunas veces no me voy mucho más rápido cuando tenemos puentes o cuando tenemos este caso de que el semestre nada más es de 3 meses, pero se convierte en 2. Y entonces, algunas veces yo me voy muy rápido y no te explico tan bien cómo es, como ahorita que tenemos el tiempo. El tiempo es el que nos acaba. Entonces, convertimos una ecuación general en una ecuación particular. ¿Qué nos queda? Solamente el valor de H de la bomba útil, aquí en el primer término. En el segundo miembro, en la parte del el valor de Z subíndice 2 más el valor de H. Sustituimos. ¿Cuánto vale Z subíndice 2? La altura, 25 metros. 25 metros. Más los 5 metros que vale el valor de H, de HL, que son pérdidas por los accesorios. Oiga, maestro, ¿y cuándo vamos a calcular esto? Porque eso no te lo da, eso tú lo tienes que calcular. Por eso cuando tú ya dominas el Bernoulli y el tercer departamental, resuelves esto, pues ahora ya juntas todo el Bernoulli, por eso se hace un problema enorme. Y más si tienes 2 tipos de tubería, imagínate calcular esta chingadera. Así, primero con un diámetro 1, después con el diámetro 2, entonces tienes que calcular un Reynolds 1 y un Reynolds 2, y se hace laborioso, no se hace difícil, se hace laborioso. No vamos a hacer también problemas así como en el examen. Ese examen que les pusieron, la verdad, le dije a maestro Cerda, oiga maestro Cerda, se pasa,
pasa, póngale muchachos. Si no son ingenieros en hidráulica, si se pasa para hacerlo, no lo terminas, imagínate, no lo terminas, o sea, y yo le dije al maestro, a ver, maestro, haga el examen conmigo, vamos a hacer el examen, juntos, usted y yo, y nos pusimos a hacer el examen. ¿Saben cuánto nos tardamos a hacer todo el examen? Con el profesor, 2 horas con 45 minutos. Entonces, ¿sabe maestro cómo puso sus chingaderas? Sí, porque le puso medidor, le puso un montón de cosas, se mancha. Entonces yo digo, antes de que ponga un examen, mira los tiempos. El libro de Yunus Senke lo que hace es hacer pequeños problemas para que te dé tiempo de hacerlos cada 20 minutos. Resolverlos cada 20 minutos. Entonces, si tú tienes 4 problemas, en 20 minutos puedes resolverlo. ¿Ok? Entonces, por eso ocupamos 4 por 4, 16, son 160 minutos. Cuando tenemos nosotros, ¿cuántas horas? Normalmente 2 horas. Entonces, tienes que tener habilidad, rapidez, y voy yo cambiando una letra por otra. Vean, ya tenemos el valor de H de la bomba útil, pero eso no nos sirve porque aquí nos están dando energía en watts. Tenemos que convertir esa energía, esa que está acá, la tenemos que convertir en la letra W de la bomba útil, para que entonces ya podamos comparar esta con esta y podamos sacar una eficiencia. Pero para convertirlo necesitamos una formulita. Esas formulitas que necesito que las traigan. ¿Qué nos dice la fórmula para calcular esto? Pues que dice que la caída de presión multiplicada por el caudal volumétrico, ¿verdad?, nos da este resultado. Pero para calcular ocupas el teorema de Pascal, que es el valor de H, es densidad, gravedad y el valor de H. Si ese es el valor de H de la bomba útil, entonces aquí, ese es W de la bomba útil, aquí se pone la bomba útil. Entonces ocupas esta letra y la sustituyes acá, porque esas son 2 constantes. Y entonces con eso encuentras, ya conviertes el valor de H en valor de W de la bomba útil. Y ya con esos 2 datos, ¿verdad? Aquí me falta multiplicar por el caudal volumétrico. Y con eso ya tienes el valor de W de la bomba útil. Y ya entre esos W de la bomba útil y la energía que ocupas, ahí es cuando sacas el rendimiento. ¿Cuánto metes por energía eléctrica y cuánto ocupas de esa energía eléctrica? Nunca es al revés, siempre la energía eléctrica es mayor. ¿Okay? Tú comes todo lo comes. 100% es nuestra energía. Pero realmente la que ocupas para mover tu cuerpo y todo eso es nuestra energía neta. Lo demás, si no aprovecha tu estómago, tu intestino, es pérdida de energía, ¿no? Entonces hay gente que, vamos a suponer, hablamos de problemas graves, ¿no? Por ejemplo, el cáncer o problemas digestivos, y con cáncer y todo eso, entonces el 100% no se convierte en energía, solamente una sola parte. Tienes que empezar a matar esas células que te generan un deterioro en el cuerpo humano. Entonces la eficiencia de un cuerpo va disminuyendo. Estás enfermo, no ocupas toda esa energía. Cuando una persona se empieza a recuperar y está enfermo y no come, pues cuando empieza a comer es porque está recuperando su energía neta, aunque algunos que tragan un montón y ocupan una mínima cantidad de energía, ¿verdad? Bueno, el producto de esto, sustituyendo aquí, ¿cuánto nos da aquí este es el flujo másico? ¿Cuánto flujo másico tenemos? 25 litros por segundo. Hay que convertirlos a metros cúbicos. ¿Cuánto nos da el valor de W de la bomba útil? ¿Cuánto nos da el resultado? Ya no lo voy a sustituir, si no, aquí nos da 7.000, ¿qué? 7.357, ok, punto 5 unidades, 4. Entonces observen, este dato que está acá debe de ser menor a la energía eléctrica que vas a utilizar. ¿Ya lo vieron? Cuando tú ya tienes ese comparativo para sacar la eficiencia, pues no es muy complicado sacar la eficiencia, porque ¿dónde debe de ser el valor mayor? Nunca te van a dar eficiencias arriba del 100%. O sea, esto es lo que metes de energía. ¿Cuántos son estos? 10.000. Entonces, el W de la flecha, que es igual al W eléctrico, es equivalente a 10.000 watts. ¿Cuánto debes de tomar de estos 10.000 watts? Como si fuera, en química lo llamamos como reactante limitante, ¿no? ¿Cuánto debemos de ocupar?
Y en función de eso saca las eficiencias. Bueno, en cinética de reactores, ¿no? Hablas de un reactivo limitante. Entonces, de esos 10.000, nada más vas a ocupar, ¿cuánto? 7.300. Si entonces aplicas, aunque no te aprendas las fórmulas, obvio, te repito, trae las fórmulas, capítulo número 5, ahí aparecen las formulitas. Va a sacar una eficiencia, entonces sacas la eficiencia de la bomba útil. ¿A qué va a ser igual? Pues no vas a dividir uno sobre otro, ¿no? Tienes que dividir el valor de W de la bomba útil entre el W de la flecha. Y entonces a la hora de dividir esto, aquí vas a colocar los 7.357.5 sin unidades, porque ya se va a comer la dimensional, entre los 10.000 que vas a meter de energía eléctrica, ¿verdad? Lo multiplicas, lo divides y lo multiplicas por 100 y sacas la eficiencia. ¿Cuánto nos da? 73. No te voy a reprobar porque más se puse 72, ¿no? Te reprobo porque te pongas 102, 120, cabrón. Invítame, ¿no? Para sacar las eficiencias, ¿no? Sí, porque imagínense. En intercambiadores de calor, cuando llegan allá a esa materia, algunos obtienen 130 de eficiencia. Ojo, ¿vieron que está sencillo? Sí. Mayor que la muestra. No quiero irme de Navidad y decirte, estás reprobado, mi chavo. Tercer departamental, yo antes de irme de Navidad y todo eso, yo te tengo que dar los resultados. Y si no, aplico el tercer departamental. De cuenta que aplico el tercer departamental un viernes. El último día, te doy tu regarrote, un examen, para que lo tengas bien presente. Y te digo, te entrego tus resultados en el curso del día 23 de diciembre o 22 de diciembre al día 6 o 7 de Reyes, te entrego reprobado el tercer departamental. O, como ya debo de subir, no puedo decirles, más jóvenes ya están reprobados porque tenemos que hacer la revisión del tercer departamental, el examen del tercer departamental. ¿Okay? Pero según nuestras autoridades tenemos que regresar ya a hacer nada más el extraordinario. Algunos meses van a hacer ya el extraordinario y otros van a hacer el ET. Entonces, normalmente ya tenemos que regresar a hacer el extraordinario. Pero ya llegas más, ¿ya se te olvidó? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Yo voy a subir el tercer departamental y con eso, oiga maestro, tengo dudas sobre mi libreta, a lo mejor la revisamos, ¿verdad? No quiero meterme en sus vacaciones, pero regresando checamos eso, hacemos nuestra reunión normalmente el lunes, verificamos el examen que esté bien calificado y en ese mismo día, de cuenta que ahorita ya estamos en enero, subo las calificaciones de todo el semestre, que es el ordinario, subo la calificación ordinaria. Y ya nada más los programo para hacer el extraordinario. Si hay uno de ustedes de verdad me quiere hacer más trabajo, bueno, pero no te voy a regalar nada, me cae muy bien todo. Pero ahorita vemos que todas las deficiencias que aparecen en los países, mala construcción, mala ingeniería, no toman en cuenta los riesgos y todo eso tiene que ver con la ingeniería, no con los políticos, viene con la ingeniería. Si el ingeniero dice, mire, no podemos bajarnos de presas porque esto es este problema y tienes ética, seguramente que no vas a jugar con esa ética. Entonces el gobierno va a decir, o el político va a decir, ¿cuánto cuesta la chingadera? Pues siempre hablan así. Que vale 10 millones de pesos. Bueno, pues entonces, pero mi ganancia, porque siempre te piden el diezmo. Los pinches políticos siempre te van a pedir el diezmo. Y ustedes también acostumbran a pedir un diezmo. Te voy a hacer un favor.